Posiblemente habrás visto muchas veces en el chat a la gente diciendo que compra basura Prime o vende basura Prime. Pero, ¿qué es eso de la basura Prime? La definición de basura Prime es algo compleja, a la vez que engañosa, y durante más de 5 años que llevo comerciando, veo que hay mucha desinformación al respecto del término. Intentaré poner un poco de luz sobre el tema con una aproximación a la definición y algunos consejos e indicaciones que puedan ser útiles para saber en todo momento qué es exactamente la basura, qué comprar, qué vender y lo que hay que hacer para garantizarte un sustento ilimitado de platino. En general, la denominación de basura Prime que se aplica a ciertas piezas Prime depende mucho del vault de cada momento, de la popularidad del Warframe o ítem Prime, de la cantidad que haya en el mercado y obviamente de la posición comercial en la que uno se halle. Pero primero, y antes de adentrarnos en ello, debo dar unas nociones y conceptos básicos que hay que tener en cuenta. Si ya sabes de qué van, puedes saltar al siguiente apartado. Pero como siempre, recomiendo estar atento hasta el final, pues puede que haya algo nuevo que no sabías. ¿Dónde conseguir la basura Prime? La basura Prime sale de las recompensas de las reliquias que se abren mediante las misiones de fisuras del vacío. Pero cuidado, no todas esas recompensas o partes Prime obtenidas son basura. ¿Por qué la gente quiere conseguir basura Prime? La mayoría de jugadores busca conseguir los ducados Orokin o ducados asociados a esas piezas Prime. El motivo es que dichos ducados son la moneda única que permite la compra de los artículos exclusivos del comerciante del vacío Barokiter. Las piezas Prime conseguidas se pueden cambiar por esos ducados en cualquier momento y en cualquiera de los kioscos que el comerciante tiene en los repetidores. Pero cuidado, muy importante, no todas las piezas Prime se van a cambiar por ducados. A eso volveremos luego. A Barokiter lo puedes encontrar en algunos de los repetidores una vez cada 2 semanas y por un tiempo limitado de 48 horas. Cada vez que viene te llegará un mensaje indicando su ubicación. Ten en cuenta que no todos los repetidores están accesibles a todo el mundo. Algunos piden un mínimo de maestría. El que más pide es el de Orcus, Pluto, con maestría 8 para acceder. En la tienda de Baro puedes encontrar mods especiales, armas exclusivas y estéticos, entre otros, pero nunca oferta todo su inventario de ítems a la vez. Lo hace parcialmente y de forma rotatoria y aleatoria, por lo que a veces puede llegar a tardar 1 año o más en volver a traer alguno de sus objetos. De ahí que los jugadores compren ítems al Baro, no solo para ellos, sino para revender más adelante. Para que te hagas una idea de cómo funcionan las rotaciones y puedas estimar cuál podría llegar a ser el próximo ítem que traiga el Baro, abajo en la descripción dejo un enlace del registro histórico anual de este, con las fechas y los ítems que ha traído. Así pues, las piezas Prime no solo son interesantes de conseguir para poder fabricar los Warframes, armas o demás ítems Prime, sino también porque cada pieza Prime tiene asociado un valor en ducados. No obstante, no todas las piezas Prime valen lo mismo en ducados. Su valor depende de la rareza del objeto y su dificultad de obtención. Por lo general, las recompensas comunes de las reliquias, color bronce, valen 15 ducados, las poco comunes, plata, 45, y las raras, oro, 100. También hay de 25 y 65 ducados que existen como compensación a la pérdida de valor sobre la rareza de las nuevas reliquias, las post-vault, que van saliendo. ¿Cómo funciona actualmente lo que se conoce popularmente como vault? A través de las tablas de recompensas de las misiones siempre hay disponibles las reliquias de 7 primes y sus respectivos ítems Prime. Aproximadamente cada 100 días se estrena un nuevo Prime Access, con un Warframe Prime y sus ítems, que se pueden conseguir a través de abrir las nuevas reliquias del vacío que se han incorporado en las tablas de recompensas de las misiones. Al mismo tiempo, hay un Warframe e ítems Prime que se retiran, por lo que todas sus reliquias son extraídas de las tablas de drop y de los paquetes de reliquias. No obstante, las reliquias que uno pueda tener no desaparecen, por lo que se puede seguir abriendo y consiguiendo sus premios. A esas reliquias o ítems se dice popularmente que están vault. Algunos de esos ítems, acorde a su demanda y oferta en el mercado durante el periodo que están disponibles, pueden llegar a ser comerciados como basura Prime. Con respecto a cómo aprovechar ese momento de transición y conseguir mucho PL o platino, me remito a mi anterior vídeo que dejo en la tarjeta arriba a la derecha de la pantalla. ¿Qué otras cosas Prime se pueden conseguir? Con la aparición del resurgimiento Prime en 2021, la bóveda Prime o Prime Vault desaparece, o cuanto menos cambia su concepto.
El Aya reemplaza algunas de las recompensas de reliquias que se consiguen en el vacío, así como las reliquias que antes había en las tablas de recompensas de los contratos de los mundos abiertos, en donde actualmente solo hay Aya. El Aya también se puede adquirir aleatoriamente de los paquetes de reliquias. Con la implementación definitiva del Resurgimiento Prime, las rotaciones del Vault se agilizan y cada 3 meses, situadas entre cada nuevo Prime Access, pasan a tener una periodicidad mensual. En el Bazar de Marú, en el NPC Barcia, puedes cambiar el Aya por las reliquias de la pareja de Warframes y sus ítems Prime que estén disponibles durante ese mes. Por lo tanto, también dependiendo del tiempo en el Vault que hayan pasado esos ítems Prime, su popularidad y por último su demanda o oferta en el mercado durante ese mes, habrá algunas de esas partes Prime que serán comerciadas también como basura Prime. Eso será así al menos hasta que este sistema se asiente, posiblemente dentro de unos 2 años más, pues es el tiempo que va a costar desvaultear una rotación entera de todos los Warframes del Resurgimiento Prime. Y eso sin contar los nuevos Primes que se van añadiendo a esa rotación. Pero bueno, eso ya es tema para otro vídeo. Explicado esto, empecemos a concretar más. ¿Cuáles de esas piezas son basura Prime y cuáles no? Dentro de todo ese elenco de recompensas Prime, hay algunos elementos Prime que están fuera de la estructura del lanzamiento normal del Prime Access. Como tales, estos elementos nunca se vaultean y siempre están disponibles en las reliquias, configurando a veces el relleno de recompensas de muchas reliquias nuevas. A esas piezas se las puede considerar como la auténtica basura Prime, pues no contienen partes raras de 100 o 65 ducados, son piezas recurrentes y fáciles de conseguir, y ni las piezas ni sus sets completos hasta la fecha no tienen mucho valor ni popularidad en el mercado. Aunque su venta por platinos lo dejo a mejor criterio y necesidad de PL de cada cual. Esas armas y sus piezas que siempre están disponibles son la Ag Bronco Prime, la Bronco Prime, la Braton Prime, la Burston Prime, la Fang Prime, la Lex Prime, la Paris Prime y la Orthos Prime. Hay también 2 Warframes y sus armas, cuyas reliquias también están siempre disponibles y son Nyx Prime, con las Hiko Prime y las Cindo Prime, y Valkyr Prime, con la Cernos Prime y la Venka Prime. Pero estas comen aparte de las anteriores, pues solo se consiguen de las recompensas de Raljak, y debido a que los jugadores de Warframe juegan menos ese contenido, sus precios en platino se mantienen lo suficientemente altos como para no considerarlo basura Prime y venderlas por PL directamente. Aunque alguna que otra parte, menos rara de esas reliquias, sí la podríamos considerar de transformar en basura Prime. ¿Qué más se considera basura Prime? Recopilando, tenemos los ítems Prime que nunca están Vault, algunas partes Prime de las reliquias del Resurgimiento Prime, algunas partes Prime exclusivas de las reliquias de Raljak y puede que algún que otro ítem Vault que nunca va a subir de precio por su impopularidad. Por ejemplo, alguna pieza de la Tiberon Prime o otras armas de Warframes que han estado recientemente disponibles y que no tienen muchos fans de la comunidad. A todo ese material hay que sumarle algunas de las piezas de los 7 Prime y sus ítems que hemos comentado y cuyas reliquias están disponibles, y en especial los que llevan más tiempo en disponibilidad. Si tienes dudas sobre lo que está Vault y lo que no, me remito a mi vídeo sobre Aleka Frame y cómo filtrar todo tu inventario de partes Prime acorde a ese criterio. Arriba a derecha de la pantalla, en la tarjeta tienes el link al vídeo. Lo subjetivo de la basura Prime. Llegados a este punto, y para terminar de comprender en todo momento qué es la basura Prime, debemos adentrarnos en la valoración subjetiva de lo que es la basura Prime. En abstracto, solo hay 2 posiciones desde donde valorar, la del vendedor y la del comprador. Un vendedor de basura Prime informado y eficiente es aquel que va a intentar sacar el máximo rendimiento de platino por sus ítems Prime. Para este, la basura acostumbrará a ser partes Prime de recompensas comunes o poco comunes, procedentes de las reliquias fáciles de conseguir como las Lith, Meso y Neo. Puede que alguna Axi, pero su valor en ducados acostumbrará a ser de 15, 25 y 45 ducados. Puede que alguna de 65 o 100, pero muy ocasionalmente. Además, bajo el presupuesto de que se vende mucho más rápido cualquier ítem Prime como basura Prime que a un precio concreto o que a precio de Warframe Market, la percepción de ese vendedor sobre lo que es y no es basura Prime estará determinada por el análisis que haga este sobre el tiempo que le puede costar vender ese ítem Prime de forma individual por PL en relación a su necesidad de platino inmediato mediante la venta de ese ítem como basura Prime. Lo que está claro
Por ejemplo, es que no va a vender un ítem Prime de 100 ducados como basura por 6 o 10 PL, cuando en Warframe Market puede sacar 20 o 50. Por otro lado, un comprador de basura Prime informado y eficiente siempre va a intentar maximizar el rendimiento de su platino cuando compre piezas Prime para obtener ducados, por lo que va a intentar comprar las piezas lo más barato posible. Ahora bien, que compre piezas Prime como basura Prime no significa que vaya a cambiarlas todas por ducados, pues si consigue algún set o ítem Prime que valga la pena vender o guardar para vender más tarde, en lugar de cambiarlo por ducados, procederá de ese modo, maximizando así sus beneficios y consiguiendo refinanciar su compra de basura Prime. Lo que también está claro es que ese comprador de basura Prime no va a consumir una pieza de oro de 100 ducados o va a disolver un set de arma o Warframe Prime cuyo precio de mercado sea superior al ítem que el varo tiene en ese momento en su tienda, que de media para mods suele ser entre 25 y 35 PL y para armas 40 o 50 PL, con lo cual vender ese arma o set de Warframe Prime le sale más rentable que consumirlo por ducados y comprar ese ítem que tiene el varo. Por todo ello, su percepción como comprador de basura será la de analizar qué le reporta más beneficio: el cambiar todas las piezas por ducados para comprar los ítems del comerciante del vacío y venderlos a posteriori, o bien guardar algunas de las piezas o sets Prime para revenderlas más tarde. Pero eso con más detalle también lo veremos en otro vídeo. Por último, ¿cuándo comprar y vender basura Prime? De nuevo, debemos diferenciar entre compradores y vendedores. Un vendedor de basura Prime informado siempre va a vender sus piezas Prime durante las 48 horas que está disponible en los repetidores del comerciante del vacío, Barokiter. Nunca durante las semanas previas. Hacerlo siempre en ese periodo garantiza un mayor beneficio, pues los precios serán superiores por haber muchos compradores de basura Prime, sobre todo los desinformados. Además, si Varo trae algún ítem nuevo que genera mucho interés para la comunidad, aún habrá más demanda de basura Prime, por lo que las piezas aumentarán de precio. Por ejemplo, la media usualmente de una pieza de basura Prime de 100 ducados se puede comerciar entre 5 y 10 PL, pero cuando está disponible Barokiter ese precio puede llegar a aumentar hasta 10 o 15 PL la unidad o más. En cambio, un comprador de basura Prime informado siempre va a comprar con antelación a la llegada de Barokiter, sobre todo los días inmediatamente posteriores a su marcha. Respecto a los precios de la basura, cada cual fijará los suyos según su necesidad de ducados y la cantidad de vendedores que estén dispuestos a aceptarlos. Arriba a derecha de la pantalla, cliqueando en la tarjeta tienes el link al vídeo sobre Warframe Market, por si tienes dudas sobre el precio en platino de tus ítems Prime. Warframe Market y el Ducanator. Comentar que en la web de Warframe Market hay un apartado llamado Ducanator o Ducanator, dedicado exclusivamente a ponderar el precio medio en platinos de las piezas Prime. Las estadísticas se basan exclusivamente en los datos de ese sitio web y se promedian entre los datos recopilados cada hora y cada día de todas las órdenes de compra y venta de los usuarios existentes en línea. El precio medio ponderado, que aparece arriba a la izquierda en donde pone ducados platino, significa que esa pieza Prime te está dando una cantidad X de ducados por cada platino invertido en ella. Si lo ordenamos de mayor a menor, en la parte superior obtendremos las piezas Prime que son más rentables de comprar para obtener ducados para el varo. Ordenarlo a la inversa no tendría sentido, pues se trataría de piezas BOT muy caras de las que no sería rentable transformar en ducados. Vamos a un ejemplo concreto. El receptor del Anel Prime, una pieza de 45 ducados. A fecha de este vídeo está dando un rendimiento de 13.19 ducados por cada platino invertido, con un precio medio ponderado de 3,81 platinos. Es decir, que de media, durante el periodo de medición, se están transaccionando por 3,81 PLs la pieza. No obstante, si vamos al detalle de la pieza, veremos que hay compradores y vendedores que lo intercambian por 2 y 3 platinos, lo que nos daría una rentabilidad superior al promedio, entre 22.5 y 15 ducados por platino. Cuidado con esas referencias. Mi consejo es que, si has de comprar ducados, puedes llegar a utilizar el Ducanator de Warframe Market o poner órdenes de compra a un precio inferior al de precio medio ponderado. No obstante, como los vendedores no suelen tener mucho volumen del mismo ítem, vas a tener que gastar mucho tiempo y tradeos para conseguir una buena cantidad de ducados. Por otro lado, si has de vender basura Prime, no es nada práctico, por lo que te recomiendo hacerlo por chat marcando un precio fijo que estimes conveniente para ti.
Llegado al final, con todo lo explicado hasta aquí, te he dado las herramientas fundamentales para que como comprador o vendedor de Basura Prime tengas un conocimiento informado para que en cualquier época o momento del juego operes en el mercado de forma segura. Por último, poner el acento en que los precios a los que se compra y se vende los va marcando el mercado en cada momento, pero está claro que el intercambio surge del acuerdo entre el vendedor y el comprador, por lo que cada cual estará dispuesto a comprar o vender por cierto precio, que a veces dista de lo que marca el mercado. Por lo tanto, ni Warfare Market ni lo que diga Perico de los Palotes es la referencia del precio al que uno debe comprar o vender. Eso lo digo porque aún me sorprende mucho las reacciones de algunos jugadores por chat o incluso por mensaje privado quejándose de que si uno vende muy barato o que si otro compra muy caro. U otros que preguntan el precio y luego te dicen la típica frase: en Warfare Market dice que eso vale X. En mi humilde opinión, creo que esa gente debería invertir su tiempo en intentar mejorar su situación económica en lugar de quejarse, por lo que te recomiendo que no pierdas ni un segundo en responder a los que se quejan. Sigue a lo tuyo, que seguro lo estás haciendo muy bien. Por aquí Ira, de Tercio, y hasta la próxima.